Hola, hola, soy Katia Granda Román, estudiante de la prestigiosa Universidad Nacional de Loja de Estudios a Distancia de la MED. Actualmente curso el séptimo módulo y el día de hoy quiero llegar a ustedes con un videíto más sobre la discapacidad intelectual. Aquí en este videíto estaremos tratando temáticas como el lenguaje positivo para interactuar con una persona con discapacidad intelectual, las dificultades que tienen estas personas para poderse comunicar y expresar con nosotros. Asimismo, les estaré dando a conocer algunos programas de intervención para estas personas y finalmente estaremos hablando y dialogando sobre la temática de lo que es la inclusión educativa de todas estas personas con discapacidad intelectual. Así que si te interesan estas temáticas, quédate a ver el video hasta el final y si te gustó, que me apoyes con un like. Muy bien, la temática para tratar el día de hoy es una continuidad también sobre el tema que antes les había planteado de la discapacidad intelectual. En este videíto estaremos tratando en lo que concierne al lenguaje positivo, las dificultades que presentan las personas con dificultad intelectual, los programas de intervención y de inclusión. Muy bien, vamos a empezar. El lenguaje positivo. ¿Qué significa ser incluyentes y cómo relacionarse respetuosamente con una persona con discapacidad intelectual? Pues bien, la primera medida para ser incluyentes es cuidar la forma en que nos referimos a las personas con discapacidad, utilizando lenguaje positivo. Esto evidentemente vendrá de nuestros paradigmas y juicios hacia ellos, pues la forma en que hablamos será un espejo de lo que pensamos, por lo que en el ejercicio empieza por mirar cómo percibimos a este grupo de atención prioritaria. Si desde un modelo asistencialista o partiendo de una visión positiva de inclusión e integralidad, para que exista una comunicación abierta y respetuosa, se debe propiciar un cambio de actitud y mirar a las discapacidades no como algo ajeno y extraño, sino como algo que forma parte de la diversidad humana. Miren qué importante que nosotros como sociedad seamos personas incluyentes, no solamente tal vez con las personas con discapacidad intelectual, como estamos tratándolo en el tema, sino con todas las personas que tengan tanto una discapacidad física, mental, psicosocial, auditiva, visual, entre otras. Qué importante es que yo les invito cada vez más a formar una comunidad y una sociedad incluyente. Asimismo, la discapacidad no es más que la expresión de la diversidad humana y por lo tanto, todas las personas somos normales. Para referirnos con propiedad, es erróneo utilizar expresiones como discapacitados, personas especiales, capacidades diferentes o especiales, inválidos, minusválidos, tullidos, rengos, sordomudos, muditos, paralíticos, lisiados, patojos, enfermitos o pobrecitos. Debemos decir personas con discapacidad. De esta forma, no enfatizamos en las deficiencias, sino en su potencial como persona, sujeto de derechos, cuya situación es provocada no solo por una condición personal, sino por el medio físico y social que muchas veces no presta las facilidades para que se desarrollen sus potencialidades plenamente.
Como una segunda recomendación, para ser incluyentes, cuando tratemos con una persona con discapacidad en general, es la forma de actuar frente a ella y de ofrecer nuestra ayuda cuando sea necesario. Las necesidades, como dijimos en el acápite anterior, dependerán del tipo y el nivel de la discapacidad y cabe, por lo tanto, siempre preguntar a la persona si necesita ayuda y cómo podemos ayudarle en lugar de hacerlo sin considerar su opinión. Para tratar personas con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial mental, considere ayudar solo cuando es necesario y dejar que en lo posible se desenvuelvan solas. Por ejemplo, en una conversación, recuerde ser natural en su manera de hablar. Algunas personas tienden a levantar el volumen de la voz cuando hablan con una persona con discapacidad intelectual. Sin embargo, esto no hará que la persona le comprenda mejor. También es importante darles tiempo para responder, demostrando flexibilidad, paciencia y apoyo. Procurar hablar un lenguaje sencillo y dar instrucciones claras que pueden acompañarse de modelos de acción, demostrando lo que queremos decir o indicando con la mano. Dificultades en el lenguaje y la comunicación en las personas con discapacidad intelectual. Miren qué importante e interesante abordar estos temas. Pues bien, la discapacidad intelectual, como hemos visto, cuenta con sus puntos fuertes y con sus puntos débiles. Una de esas debilidades o dificultades se encuentra en un ámbito bastante importante para la interacción con el entorno, como es el lenguaje oral. Las personas con discapacidad intelectual presentan problemas en el lenguaje proporcionados al grado de discapacidad que estos posean, ya sea leve, moderado, grave o profundo, por el hecho de la fuerte interrelación entre el pensamiento y lenguaje. Dentro de esto, consideramos el nivel receptivo o nivel semántico. Este nivel es mayor que el nivel expresivo, aunque a nivel receptivo también existe alguna dificultad debido a los déficits de memoria. En ocasiones distorsionan el lenguaje debido a que solamente captan una o dos palabras de la oración. Otras veces se le dificultan, las palabras que suenan parecido, lo cual hace que no entiendan el mensaje y en muchas ocasiones terminan por inventárselo. Estas dificultades se mencionan o se manifiestan en todos los niveles, como por ejemplo en el nivel expresivo. Aquí se observa un léxico pobre, hipofluente y un fenómeno que aparece en casi todas las etapas de la vida de las personas con discapacidad intelectual, que es sobre la extensión. Este término hace referencia a la utilización de una sola palabra para designar a más de un objeto o conceptos. Se suman a estos hechos las alteraciones en las palabras, produciéndose adiciones, omisiones, repeticiones, fragmentaciones, contaminaciones, inversiones y sustituciones de sonidos que dan origen a otras palabras o a series de sonidos
carentes de significado alguno y en varias ocasiones sufren de ecolalia. La morfosintaxis también es un área y que se ve gravemente afectada en las personas con discapacidad intelectual. Vamos a ver en qué consiste este nivel. En este nivel, poseen las personas con discapacidad intelectual una baja longitud media de enunciado, compuesto por palabras solamente de contenido, es decir, están ausentes los nexos de unión totales como artículos, pronombres, entre otros. Asimismo, los tiempos verbales aparecen como un punto débil, existiendo falta de concordancia entre el sujeto y el verbo. Otro nivel que se ve sumamente afectado y que podemos observar, no sé si las personas que me están escuchando tal vez han podido interactuar con una persona con discapacidad intelectual, el nivel afectado también es el pragmático. Este nivel es uno de los más mermados, produciéndose errores en las respuestas a simples preguntas. Contestar a preguntas requiere habilidad en el uso de los procesos que interviene en la pragmática, comentados anteriormente, sobre todo los que se refieren a quién y qué, que requieren una comprensión más compleja, y estas personas suelen responder con la última palabra que aparece en la pregunta. Estas dificultades van disminuyendo a medida que va aumentando su nivel lingüístico. Estas dificultades descritas no pueden ser generalizadas, a todas las personas con discapacidad intelectual, ya que podemos encontrar una persona que se comunique correctamente y otra que ni siquiera tenga intención de establecer ninguna comunicación. Aunque sí podemos establecer unas características comunes a todos los síndromes que actúan en la discapacidad intelectual. Asimismo, tenemos la intervención en el lenguaje y comunicación en las personas con discapacidad intelectual y el síndrome de Down. El lenguaje, como ya lo vimos, es el medio que simboliza la realidad y el cual se traduce en palabras que nos ayudan a interrelacionarse con la sociedad. Estos problemas del lenguaje se han abordado metodológicamente a lo largo de los años, desde diversos tipos de intervenciones. En la atención temprana, por ejemplo, es donde se centran más los programas, siendo más numerosos en idiomas como el inglés, y en menor cantidad se encuentran las intervenciones en lengua castellana. Desde las teorías funcionales e interactivas del desarrollo, que entienden el desarrollo como una actividad de índole social y cultural en la que los niños participan con ayuda de otros niños y de su familia. Esta misma teoría se extrapola también al mundo de la discapacidad en general, otorgando a la familia del niño con la discapacidad intelectual un papel decisivo en el aprendizaje de sus hijos. Es importante conocer también que a partir de los años 80 surgen intervenciones fundamentadas sobre un modelo interactivo que distingue dos tipos de intervención. Es fundamental conocer que todas las intervenciones que se realizan con las personas con discapacidad intelectual siguen un poco el modelo de intervenir en cualquier persona,
Así en el lenguaje oral se puede emplear, por ejemplo, lo que es el modelado. La propia palabra se define por sí sola, lo cual se refiere a actuar como un modelo para otra persona. Por ejemplo, nosotros podemos ayudarle tal vez a nuestro niño con discapacidad por medio de esta técnica de modelado. Podemos realizar una actividad que queremos que el niño logre desarrollarla y él, por medio de visualizar cómo nosotros la estamos realizando, se le hará más fácil y comprenderá de mejor manera y podrá realizar tal vez la actividad sin ninguna dificultad. Por eso yo les invito tal vez a conocer un poquito más de esta técnica de modelado para poder ayudarles a nuestros hijos también desde casa. Se actuará poniendo énfasis, siempre repetitivos, y un elemento indispensable, y más con este colectivo, es el reforzamiento. Se reforzarán todas las producciones, por pobres que parezcan, ya que el elemento motivador es muy importante para cualquier tipo de nuevo aprendizaje. A su vez, una técnica muy empleada es la expansión, que consiste en repetir la producción incorrecta, pero añadiendo los elementos que se omiten o rehaciéndolo de manera correcta. La intervención en el nivel fonológico es de variada índole. Algunas intervenciones están basadas en aumentar el repertorio y reducir los errores, siguiendo las mismas técnicas empleadas con las personas que no tienen discapacidad intelectual, pero sí que presentan un trastorno fonológico. Se hace hincapié en la práctica de escucha y producción de los fonemas en los que existen problemas particularmente. Asimismo, otras intervenciones trabajan a nivel de la palabra. La diana se pone en las palabras completas. En esta intervención, el papel de los padres es de terapeuta directo, ya que son ellos los que van a pedirle al niño las producciones y corregirles. Miren qué importante y fundamental, yo siempre recalco que para que el desarrollo evolutivo del niño sea de una manera adecuada, siempre es predominante y fundamental el papel que nosotros como padres realicemos en nuestro niño. Muy bien, ahora vamos a continuar. El día de hoy también estaré compartiendo con ustedes algunos programas de intervención en cuanto se refiere a la discapacidad intelectual. Existen programas súper importantes que nosotros tal vez debemos tener conocimiento y en algún momento determinado poder aplicarlos, tal vez en nuestros hijos o algún familiar. Por ejemplo, los programas de habilidades comunicativas y sociales. Este programa agrupa un conjunto variado de conductas, pretende prepararles para relacionarse con los demás, adquirir confianza en sí mismos y dotadores de las competencias precisas para su integración satisfactoria en la comunidad. También tenemos programas de autogestores. Este programa está formado por hombres y mujeres, los cuales se reúnen periódicamente, concretamente todos los viernes. Estas reuniones se tratan diferentes temas y se realizan diversas actividades y les sirve a las personas con discapacidad intelectual para adquirir habilidades de comunicación, alcanzar mayor autonomía personal y social,
aumentar sus posibilidades de decidir por sí mismos, aprender a tomar decisiones en la vida cotidiana, debatir sobre asuntos que les son propios, poder participar en la vida asociativa y de la comunidad, ser protagonistas de su vida propia. Son los encargados también de comunicar el menú semanal y contribuyen a la comunicación de noticias de gran interés de los demás usuarios. También tenemos programa de desventaja social. Los objetivos que se plantean en este programa son facilitar la integración y la satisfactoria permanencia de las personas en su entorno, desarrollar actuaciones e intervenciones que mejoren el desarrollo individual de la persona, potenciando, aspectos relacionados con habilidades, destrezas y competencias necesarias para el funcionamiento en la comunidad del usuario, en las mejores condiciones de normalización y la calidad de vida. Apoyar, informar y formar a las familias, implicar a la familia en el proceso de intervención, prevenir situaciones de riesgo, apoyar, asesorar, formar a los profesionales en la atención a estos colectivos, implicar a las entidades federadas, apoyar, colaborar y coordinarse con los equipos de salud mental de referencia, con los servicios sociales para favorecer y articular con atención integrada y sobre todo adecuada a las necesidades individuales de cada uno de los usuarios. Facilitar la coordinación entre las diferentes comunidades autónomas que desarrollen este tipo de programas para promover la investigación, dar a conocer, sensibilizar las necesidades de este colectivo de personas con una prioridad. Asimismo, tenemos programas de educación sexual y de afectividad dirigido a personas con una discapacidad intelectual. El objetivo de este taller o programa es que sus usuarios tengan un mayor conocimiento de este ámbito, ya que desde un principio estaba considerado como un tema tabú por sus familiares y por ellos mismos. Asimismo, dentro de este programa existe un subprograma de apoyo al envejecimiento positivo. Este permite al usuario unas estrategias y apoyo para una dignificación de su vejez. También tenemos el programa de psicomotricidad. Con la educación psicomotriz se inicia el camino para lograr que la persona con discapacidad intelectual se integre en su medio, partiendo de su propio cuerpo y después aumentando el ámbito de experiencias, situaciones o coordenadas espaciotemporales más complejas para él. Asimismo, los contenidos y actividades que se agrupen en los tres siguientes bloques. Por ejemplo, puede ser la organización del esquema corporal, la coordinación motriz y conductas perceptivo-motrices. Miren qué importantes estos temas para la sociedad en general. Es fundamental también dar a conocer que existen proyectos de ocio para todos y cada una de las personas con discapacidad intelectual. El objetivo de este proyecto es proporcionar apoyos para que dispongan de habilidades para el disfrute del tiempo libre de forma autónoma, desde las premisas de inclusión e igualdad de oportunidades. Se lleva a cabo
actividades lúdicas y de ocio, participación e integración de estas personas en actividades culturales, sociales del entorno, donde cada vez más las personas con discapacidad intelectual se puedan sentir más integradas, más acogidas por su entorno. Asimismo, existen programas de actividad física o estimulación psicofísica que se basa en la práctica de la gimnasia de mantenimiento para estimular tanto su estado corporal como su estado mental en cuanto al plano emocional. Programa para el desarrollo de habilidades adaptativas. Dada la asistencia a los diferentes centros que prestan estos programas y el número de personas por sus limitaciones funcionales en determinadas áreas de habilidades adaptativas, se permiten precisar estos servicios y apoyos extensos y generalizados. Se hace patente la necesidad de ofrecer un entorno saludable y ofertar un programa de estrategias y actividades con las que fortalecen los apoyos precisos para el desarrollo y crecimiento integral de la persona con la discapacidad intelectual para poderle ayudar y ofrecer los mejores servicios para que él desarrolle estas habilidades adaptativas de la mejor manera posible. Otro tema que he considerado de suma importancia compartir con todos ustedes es para comunicarse con personas con discapacidad intelectual que presentan dificultades de comprensión, es fundamental conocer los siguientes puntos. Muy bien, vamos a empezar. Tenemos que utilizar un léxico sencillo, claro, específico y descriptivo, pero siempre adultiforme, salvo que estas personas sean niños. Además, es conveniente reforzar el mensaje con comunicación no verbal. Por ejemplo, estos pueden ser gestos, expresiones faciales, tal vez apuntarle algo que nosotros estemos necesitando con el dedo o con la mano al niño, para que éste también nos comprenda y sepa qué objeto tal vez nosotros necesitamos. Esta es otra forma de comunicación que nosotros podemos establecer con un niño, con una persona con discapacidad intelectual. También podríamos soportar el mensaje con imágenes, dibujos, fotografías o pictogramas, o que observe en nosotros, haciendo de modelo, como ya antes lo mencionamos, esta técnica del modelado es súper importante, ya que gracias a ella nuestros hijos siguen lo que nosotros hacemos y nos imitan. Y esto en sí le permite al niño realizar de una mejor manera la actividad. Asimismo, tenemos observar su retroalimentación para comprobar si nos han comprendido y reformular hasta que comprenda. Las personas con dificultad intelectual tienen muchas dificultades en cuanto al habla intangible. En esta parte, inferimos que un caballero, un niño, una persona con síndrome de Down no tiene problemas de comprensión, pero sí para elaborar los mensajes, siendo tal vez un habla intangible para su oído no entrenado. Hay factores anatómicos, fisiológicos y neurológicos que aparecen en las personas con síndrome de Down que lo señala
como responsables de esta característica del habla, que algunas personas con este síndrome no es clara ni comprensible para las personas fuera de su entorno inmediato. Las pautas para comunicarse con personas con discapacidad intelectual que tienen dificultades para elaborar el mensaje incluyen las siguientes recomendaciones. No olvidar que no tiene problemas de comprensión, pero lo que al comunicar con ellos no elevaremos el tono de voz, ni haremos gestos exagerados, prescindibles o usaremos un léxico inapropiadamente sencillo. Nunca le diremos que hemos comprendido si no lo hemos hecho. Expresemos nuestra incapacidad para entenderle y pedirle que elija otra manera de comunicar sus deseos, con otras palabras, reforzando el mensaje con gestos, por escrito, con un tablero de comunicación o por medio de imágenes o pictogramas, ya que de esta forma a la persona con discapacidad se le hará más fácil expresar lo que necesitan. Uno de los trastornos más frecuentes que se produce en las personas o niños con una discapacidad intelectual surge en la fluidez del habla, más común conocido como una disfemia. ¿Qué tenemos que tener aquí en cuenta al momento de tal vez comunicarnos con una persona con esta discapacidad? Tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. No termines sus frases ni le interrumpas. Deja que él se exprese por sí solo. Evita hacer comentarios tales como: habla más despacio, no te pongas nervioso, etcétera, ya que estos comentarios hacen que la situación del habla se torne un poco más tensa y desagradable. Tal vez si decimos estas cosas, estas frases, podemos eh, intimidar al niño tal vez y él se puede cohibir de darnos a conocer lo que quería que nosotros entendamos. No te enfoques o le menosprecies si se atasca. Aquí nos enfocamos también en que debemos ser, sobre todo, muy pacientes y comprender al niño si presenta alguna dificultad. Mantén el contacto visual y no te avergüences, burles o rías de la situación. Dale conversación, pero sin hacerle excesivas preguntas. Anímale a hablar en los momentos en los que esté más relajado. Presta más atención a lo que te quiere decir y menos a cómo lo dice. No intentes que hable correctamente. Evita pedirle que hable delante de otras personas. No fuerces la situación. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros debemos brindarle nuestro apoyo a estas personas con discapacidad, pero también tenemos que ser comprensibles con ellos, que ser pacientes y sobre todo ayudarles a que su proceso de comprensión o fluidez del habla vaya surgiendo poco a poco, no forzarles tal vez a que de un momento a otro ellos ya tengan bien establecidos un medio de comunicación con nosotros, ya que este es un proceso arduo que necesita mucho trabajo y sobre todo muchas técnicas que debemos emplear para que su comunicación sea efectiva y se pueda interrelacionar por medio de ella con diferentes personas. Cuidado con las expresiones faciales que dejan ver que su tartamudez te provoca rechazo. No corrijas ni llames la atención sobre sus repeticiones o bloqueos. Nunca le catalogues como un tartamudo
ni hables de su problema si está el presente. No ayudes a la persona que tartamudee, completándole, la frase. Déjales hablar, como ya lo habíamos mencionado, por sí solos, ya que esto permitirá su evolución en el habla de una manera correcta. Cuando tú hables, utiliza un ritmo conversacional y audiotiforme, sin que parezca poco natural o exagerado. Recuerda que no tienen problemas de comprensión. Evita asimismo los gestos exagerados que son prescindibles. Intenta transmitir a la persona que lo importante es lo que dice y no como lo hace, ya que de esta manera nosotros estaremos fomentando su autoestima y motivación para que a la vez el niño se sienta comprendido y querido y pueda seguir desarrollando su habla a pesar de las dificultades que presente, y cada vez este irá mejorando en el transcurso del tiempo. Cuando la persona que tartamudea salga del bloqueo o hable fluidamente, no hace falta que le digas: lo hiciste bien, te felicito, estás hablando mucho mejor. Esto hace que se sienta evaluado cada vez que habla. Es por eso fundamental que nosotros no hagamos o no digamos estas expresiones. Asimismo, otra temática que me he decidido plantearles el día de hoy de suma importancia es la educación inclusiva para una vida plena de las personas con discapacidad intelectual. La plena inclusión apuesta por una educación inclusiva e integral de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en igualdad de condiciones que el resto, porque la educación es parte fundamental de la vida de cualquier persona. Es un derecho fundamental de todo ser humano. El niño tiene derecho a recibir educación. Se le dará, una educación que favorezca su cultura general y le permita, en las condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus actitudes y su juicio individual, un sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. Asimismo, para que estos derechos y esta inclusión se pueda realizar y llevar de la mejor manera, existe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Esta organización reconoce el derecho de estas personas a una educación inclusiva que permita el desarrollo pleno de su potencial humano, de su sentido de la dignidad y de su autoestima. Con ello lograremos que estas personas participen de manera efectiva en una sociedad libre. Para ello, necesitarán ajustes razonables y medidas de apoyo personalizadas y efectivas. ¿A qué nos referimos con esto? Es importante conocer que la mayoría de países en el mundo está afiliado a esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y forman parte de esta organización de la ONU y los diferentes estados con la finalidad de
crear fundaciones, de crear el apoyo necesario y los ajustes de ya, como lo dijimos, razonables y el apoyo personalizado para las diferentes personas o grupos prioritarios con las diferentes discapacidades, para brindar apoyos y servicios de calidad a estas personas. En la plena inclusión, consideramos la educación como un aspecto fundamental para conseguir que cualquier persona tenga una vida plena, una vida de decisiones libres, aspiraciones y oportunidades. Para nosotros, educar consiste en conseguir una de las personas o todo este grupo prioritario tengan poder para recibir los apoyos necesarios, construir, desplegar y defender su proyecto vital en contextos de convivencia justos, contribuyendo así a la riqueza humana, a la transformación hacia una sociedad de excelencia moral también. En plena inclusión, pensamos en la educación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo desde una perspectiva integral. No debe ir orientada exclusivamente a la capacitación productiva, sino que debe señalar y enseñar a vivir una buena vida e integrada a la comunidad. En este sentido, la educación y la inclusión son asuntos muy ligados a la ética y debe transportar los muros de las aulas para transformarse en verdaderos retos sociales en los que todos tenemos parte de responsabilidad bajo el punto de vista de plena inclusión. El modelo educativo debe servir para transformar nuestro modelo social. Cuando hablamos de educación, nos referimos a una formación integral desde el ámbito de la escolaridad obligatoria y post-obligatoria. Es decir, durante el tiempo que las personas con discapacidad intelectual son alumnos, tanto en centros ordinarios como en centros específicos. Esto es fundamental tener en cuenta, ya que muchas de las veces los papitos y mamitas no tienen tal vez conocimiento de que actualmente en la educación, tanto en las instituciones públicas como centros privados o específicos, los niños con cualquier discapacidad tienen el derecho a una escolaridad. El movimiento asociativo de plena inclusión apuesta por la inclusión educativa. Si bien en estos momentos somos conscientes de la existencia de diferentes modalidades de escolarización para el alumnado con diferentes necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de discapacidad intelectual o del desarrollo. Es indispensable y necesario partir de la idea que la escolaridad no solo es el tiempo que un alumno está en un colegio, en una escuelita o en un centro de formación, sino que implica la educación y formación de la persona desde una perspectiva integral y no solo desde presupuestos académicos. Es necesario tener en cuenta dos dimensiones, que es la social y individual.
y actuar desde ambas, con el objetivo de prepararles para la vida. Es necesario enseñar habilidades académicas, personales y sociales de una manera activa y participativa. Para ello, tenemos que tener en cuenta sus capacidades y necesidades más que sus limitaciones. Y hemos de pensar que con una independencia del nivel de apoyo que necesite una persona, siempre puede haber un progreso significativo en ellas. Miren entonces qué importante es la inclusión en los diferentes ámbitos. Aquí, por ejemplo, en este apartado estamos dialogando sobre lo que es la inclusión educativa, la importancia y relevancia que actualmente tiene en nuestra sociedad, ya que ahora todas las personas con discapacidades en general tienen acceso y el derecho a tener una educación como todos los demás, ya que esta inclusión parte desde que cada centro o institución educativa debe adecuar y buscar la forma de incluirle al niño al aprendizaje de igual manera que los demás niños. Esta inclusión se da, por ejemplo, adecuando el centro educativo y con los diferentes instrumentos o herramientas para el aprendizaje adecuado del niño, ya que éste así podrá ir aprendiendo a la par de sus compañeros sin excluirle de este grupo. Las posibilidades de escolarización de personas con la discapacidad intelectual son: 1. La integración en un aula ordinaria o en colegios ordinarios, como ya lo habíamos mencionado, es sumamente importante y actualmente también visualizamos, podemos ver que en muchas instituciones ya se está dando esta integración de los estudiantes con dificultades o una discapacidad. Simplemente es necesario crear estrategias y un plan curricular específico para el niño. El número 2, la escolaridad en el aula estable de integración de educación especial. Aquí nos referimos, por ejemplo, en caso de que el estudiante no tenga o tal vez no consideren sus padres necesarios eh, tal vez la formación en un centro o un colegio ordinario también los pueden integrar a lo que son los centros de educación especial. Estos centros se dedican o se orientan a apoyar en todas las áreas del desarrollo del niño para que éste pueda desarrollar sus capacidades y habilidades de la mejor manera posible. La escolaridad combinada. ¿A qué nos referimos con esto? La escolarización combinada se refiere a que tanto el niño puede asistir a una aula ordinaria, tanto como a una institución de educación especial dirigida siempre para su discapacidad. La combinación de estas dos instituciones, por así decirlo, es fundamental, ya que así el niño se sentirá más incluido y sobre todo tendrá el apoyo de estas dos instituciones para desarrollar al máximo su potencial. Es fundamental también la escolarización en colegios de educación especial, como ya antes lo habíamos mencionado. Aquí, como hemos visto, en la imagen les he puesto en forma de resumen, como una acotación, y como ya también lo habíamos venido diciendo, en la discapacidad intelectual existen algunos síndromes
que caracterizan esta discapacidad, pero uno de los más conocidos también es el síndrome de Down. Este es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21, el cual presenta algunas características en el niño, pero cabe destacar que todos nosotros somos iguales, simplemente conformamos la diversidad de personas. Es por esto fundamental que nosotros debemos estar dispuestos a aportar con cualquier cosita que podamos para que se haga hincapié y cada vez más se desarrolle la inclusión. Es importante también conocer que sería fundamental dentro de nuestra sociedad también que cada vez más se vaya implementando la acogida y la inclusión, por ejemplo, en el ámbito social y en el ámbito laboral, ya que nosotros hemos podido observar tal vez en alguna circunstancia o por los diferentes medios como el internet, la radio o la televisión, personas que son ejemplos a seguir, que tal vez presentan un síndrome, una discapacidad intelectual, una discapacidad física, una discapacidad sensorial, tal vez una discapacidad auditiva o visual, las cuales han podido llevar a cabo un trabajo, tal vez son dueños de empresas, dirigen trabajos. Miren qué importante entonces nosotros tener en cuenta que la discapacidad no es una limitación para nosotros poder realizar cualquier tipo de habilidad, ya que todos tenemos la posibilidad de sobresalir y desarrollarse integralmente en cualquier campo que decidamos. Es por esto que yo les invito el día de hoy a todos ustedes a ser reflexivos, a tener en cuenta todas estas temáticas que hemos estado abordando el día de hoy, que son de suma importancia, ya que muchas de las veces, y tal vez por falta de conocimientos en estos temas de discapacidad, tal vez tenemos familiares, vecinos o nuestros mismos hijos con estas discapacidades o con cualquier otra, y tal vez no sabemos cómo nosotros ayudarle, cómo integrarlo en la sociedad, cómo hacerle que tenga una escolaridad estable. Es por esto fundamental y yo les invito a seguirme en estos videitos que frecuentemente les estoy subiendo aquí al YouTube para que nos orientemos un poquito más en este tema de las discapacidades, ya que es muy importante tener en cuenta todos estos temas, ya que en algún momento, alguna instancia de nuestra vida, tal vez tenemos nosotros como futuros profesionales que trabajar con una persona con discapacidad o ustedes desde sus casas ayudar a alguien. Y si tenemos la oportunidad de hacerlo, qué mejor que lo hagamos de la mejor manera, aplicando todas estas estrategias, todas estas técnicas, tomando en cuenta las recomendaciones para poderle ayudar al niño y que éste a su vez no se sienta excluido de la sociedad. Bueno, fue un placer estarles el día de hoy dando a conocer esta temática tan importante y muy interesante. Les agradezco mucho por la atención prestada y asimismo les invito a que vean el video completo y a que visualicen también mis otros videitos que ya están subidos en YouTube. Y asimismo, si les gustó el tema, les pido que me ayuden con un like. Muchas gracias.